Bien, hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Espero que esta semana hayan peleado la buena batalla de la fe y hayan salido victoriosos. Si alguno ha resbalado, abogado tenemos para con Dios. Podemos acercarnos lo más rápido posible delante de la presencia de Dios para recibir, pedir misericordia, pedir perdón. Arrepentidos, Él nos perdona. Así que la vida cristiana sigue. Ahora vamos a escuchar la segunda parte, que es donde Dios habla a su pueblo por medio de su palabra. Él va a hablarnos por medio de su palabra y voy a pedirles que abran sus Biblias en Mateo 22 del 1 al 14. Mateo 22 del 1 al 14. Vamos a leer la palabra de Dios primero. Dios nos habla primero y luego vamos que el Espíritu Santo nos ayude a explicar esa porción que vamos a leer. Mateo 22 del 1 al 14. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a su negocio, y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Continuamos estudiando las parábolas del reino. Lo venimos haciendo de forma ordenada, y el Señor de forma ordenada empezó a enseñar el reino desde su inicio, desde su origen, llamando: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Pero a medida que avanza el desarrollo histórico del plan de Dios, el Señor enseña más asuntos del reino, más profundos. Pero a estas alturas el Señor está confrontando al sistema religioso de aquel tiempo, porque empezó sencillo, enseñando el sermón del monte, enseñando cómo se nacía de nuevo, enseñando cómo se obedece al reino, cómo se entra al reino, cómo se puede ver el reino. Pero ahora ya está desafiando a los pecadores, desafiando al sistema religioso. Hemos entrado en una fase más fuerte porque se acerca más la obra de la cruz. Entonces el Señor continúa revelando el reino de Dios por medio de parábolas. Está ilustrando con cosas y eventos de la cultura judía para explicar asuntos espirituales en el reino de los cielos. Y precisamente para este momento viene revelando aspectos sensibles del reino de Dios en su fase espiritual, manteniendo una predicación muy desafiante y confrontadora contra los religiosos judíos de la época. Él ya está en Jerusalén y el evento de la cruz se acerca. Y con esta predicación confrontadora, el Señor, al desafiarlos a ellos, va a provocar también el mismo evento de la cruz. O sea, mientras enseña el reino, mientras muestra el reino, mientras revela el reino, ¿qué está haciendo con ellos? Desafiándolos, porque ellos mismos tienen que matarlo, o ellos mismos van a matarlo. Y es que tienen que matarlo porque así estaba escrito. Él tenía que padecer. Él dice: es necesario que el Hijo del Hombre muera y padezca de los sacerdotes, los maestros de la ley, los ancianos, muera y resucite al tercer día. Entonces, cuando el Señor decía es necesario, como es necesario, el Señor prácticamente está desafiándolos para que estos eventos se cumplan. Pero aún así, el Señor también está desenmascarando el corazón de ellos. Acuérdense que vimos en orden estas parábolas. Habíamos visto la parábola de los obreros de la viña. Él los confrontó fuertemente. También en la parábola
los acusó de asesinos en la parábola de los obreros malvados que leímos y que estudiamos hace 8 días. Y en esta parábola, en relación con esas mismas 3 parábolas, también sigue desafiando al sistema religioso. En esa parábola de la fiesta de bodas, los acusa de rechazar la invitación a las bodas y declararle la guerra a Dios. Y aunque ellos probablemente no entendieran con claridad, ellos sí sabían que el Señor hablaba de ellos. Ellos sí entendían que el Señor hablaba de ellos, de modo que ellos fueron creciendo en esta idea de matarlo. Entonces, vamos a ir al texto. El texto tiene una estructura y vamos a ir llevando esa estructura. Y esto es un recuento donde hay unas bodas y no era una boda común. Vamos a ir a concentrarnos en eso. Vamos a imaginarnos una boda, vamos a pensar en una boda, porque todos nosotros hemos visto bodas, hemos sido invitados a bodas. Las bodas, aunque se hacen hoy en día en nuestro país, en relación en parte con la cultura romana o con la cultura occidental, una boda es una boda. Una boda es la unión entre un hombre y una mujer. Entonces nosotros entendemos eso. Entonces en ese sentido tengamos una boda en mente. Pero esto es una boda, no es una boda sencilla. ¿Han visto cuando hay una boda de alguien muy famoso que es una boda diferente? Cuando hay una boda de una personalidad es una boda diferente, porque tiene mucho público, porque tiene mucha publicidad y todo esto. Bueno, esta es una boda de un rey. Leamos el verso 22. Respondiendo, el verso 1 del capítulo 22 de Mateo. Verso 1 del capítulo 22, dice el Señor: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo. Recuerden que le estaba hablando a una audiencia judía religiosa. Les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Verso 3: y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Aquí tenemos entonces un rey, una fiesta de bodas para su hijo, tenemos unos siervos del reino, unos invitados a la fiesta de bodas, tenemos el rechazo de esos invitados y al final del texto vamos a ver la violencia de estos invitados, vamos a ver unos nuevos invitados y vamos a ver las vestiduras adecuadas para ir a esa fiesta de bodas. En relación, en ese sentido, está la estructura de nuestro pasaje y vamos a ir de una forma sencilla siguiendo esa estructura y vamos a entender qué es lo que el Señor está enseñando. Entonces, tenemos un rey. ¿Quién es ese rey? Es una parábola que representa el reino, entonces ese rey representa a Dios el Padre. Tenemos una fiesta de bodas para su hijo y ya sabemos quién es el hijo. Para Dios el Hijo, el Señor Jesucristo se casará. El Padre le ha escogido esposa porque así es el diseño de Dios para el reino eterno. Hermanos, el matrimonio es hermoso, mis hermanos, pero el matrimonio es la parábola viviente de la relación de Cristo con su iglesia. Nosotros nos casamos y los seres humanos no pueden afrontar el matrimonio como debe ser, pero resulta que es la parábola viviente de lo que va a ser la relación entre Cristo y su iglesia. Y aquí hay una celebración de bodas al comienzo del reino eterno y se conoce como las bodas del Cordero. El Señor está apuntando hacia allá. Ellos no lo van a entender, pero el Señor está hablando de esa invitación de bodas. En plural, lo llaman las bodas del Cordero porque son muchos que se casarán con Él en una unidad sobrenatural, sublime y eterna. Entonces, Él no está diciendo una fiesta de boda, sino una fiesta de bodas, O sea que el Señor está refiriéndose a aquellas bodas del Cordero que sucederán justamente al final de esta fase del reino y al comienzo del reino eterno. Cuando Él se une a la iglesia, recuerdan que en Juan 17 el Señor oraba: oro para que ellos sean uno en mí, así como tú y yo, Padre, somos uno. Para que ellos sean uno en nosotros, así como tú y yo, Padre, somos uno. Entonces, en ese sentido habrá una boda y de esa boda es que está hablando el Señor. Vaya conmigo, por favor, a Apocalipsis 19, del 7 al 9, para que veamos esa hermosura. Porque nosotros estamos sabiendo de qué bodas está hablando porque tenemos el panorama completo. Nosotros ya tenemos, hoy 2025 años, tenemos toda la escritura y tenemos todo el recuento histórico y tenemos la palabra de Dios, el canon bíblico. Apocalipsis 19, del 7 al 9. Mire qué texto tan hermoso, mis hermanos. Dice: gocémonos. Aquí estamos hablando ya de nosotros que hemos conocido esas verdades. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero
y su esposa se ha preparado. Y a ella, verso 8, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estos son palabras verdaderas de Dios. Cuando el Señor le hablaba a estos fariseos y cuando los está confrontando de haber rechazado la invitación a estas bodas. Los está acusando públicamente de ellos ser quienes no quisieron ir a una invitación formal que el rey les había hecho a las bodas del Cordero. Con algo más grave aún, estas bodas del Cordero no era que el Cordero se iba a casar, los invitados se van a casar con él. Entonces es un rechazo y un desprecio literal a Cristo. Y eso es lo grave de este rechazo. Cuando a uno lo invitan a una boda, uno va porque allá está el novio y la novia. Pero los invitados es la iglesia, el creyente, los creyentes. Y estos creyentes son los que van a casarse con él. Y por eso esto es un asunto grave y delicado en el desarrollo de la parábola que el Señor está diciéndole a estos judíos. Vamos a ir en orden. Tenemos entonces también los siervos del reino. Tenemos que identificarlos a todos. Tenemos que identificar todo para poder entender el pasaje. Estos siervos del reino, ¿quiénes son? Los que él está diciendo en la parábola. Estos siervos del reino son los mensajeros del rey y representan a los profetas. Ellos son los que a lo largo del tiempo han entregado de parte del rey esa invitación a las bodas del Cordero. Todo el tiempo. Dios siempre tuvo en medio de la humanidad profetas, desde el justo Abel hasta hoy. Hoy tenemos profetas, no en el sentido de que hay personas que profetizan de parte de Dios, sino en el sentido de los que tenemos en la Biblia. Estos son los profetas los que escribieron el canon bíblico, y al tener nosotros el canon bíblico, ellos son los que hacen las veces de profetas. Y los que predicamos el evangelio, predicamos la palabra de Dios. No traemos profecías nuevas, pero somos profetas en el sentido que comunicamos lo que Dios dijo. En ese sentido, a estos profetas en aquel tiempo, los que comunicaban, porque el canon bíblico no estaba escrito, ¿qué hacían los israelitas? Los mataban. Los mataban por lo que veíamos estos días, porque les denunciaban su pecado públicamente, o los confrontaban el corazón, y cuando venía el juicio de Dios que los profetas habían anunciado, entonces el pueblo culpaba al profeta y asesinaba al profeta. Entonces, estos siervos del reino son los profetas. Pero ahora tenemos otros, los invitados. ¿Quiénes son esos invitados a la fiesta de bodas? Recuerden, hermanos, que no hay bodas sin novios y no hay fiestas sin invitados. ¿Cierto que no? No hay bodas sin novios, no hay quien se va a casar, y sin invitados, ¿cómo hacemos fiesta? Entonces, se requerían las dos cosas. Y el rey tiene unos invitados muy especiales. ¿Quiénes son? Estos invitados son la casa de Israel. Todo Israel, desde los religiosos que eran los encargados de ministrar la palabra de Dios hasta el último de ellos. Estos invitados tienen un lugar muy especial en el plan de Dios y por eso van a ser los primeros invitados. ¿Por qué los primeros? Porque Dios hizo un pacto con ellos. Porque el novio en su naturaleza humana es israelita, o sea que está invitando a su familia, por decirlo de alguna manera, en los términos genealógicos. Porque Dios les hizo un juramento y a través de ellos trajo la salvación. Y en ellos son benditas todas las familias de la tierra. Romanos 9, versículo 4 dice lo siguiente. Dice, de ellos, hablando de estos primeros invitados, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Hermanos, razones suficientes para ser invitado de honor a la fiesta de bodas. Razones suficientes. ¿A quién invita uno a su fiesta de primero? A la familia, a los amigos y a aquellos que uno ama y a aquellos que sabemos que nos aman. Entonces, son los invitados naturales. Y aquí tenemos los invitados naturales a las bodas que aquel rey que el Señor está mostrando en la parábola está haciendo. Los más cercanos, la familia y a los que lo aman. El asunto es que estos invitados rechazaron la invitación. Háganme eso.
Me voy a casar. Vamos a hablarlo aquí en primera persona. El Señor está dando una ilustración. Me voy a casar, está mi novia, la lista. Mis amigos, mis compañeros y aquellos con los que tengo una amistad, un parentesco, un familiar. Pero todos dicen que no. Pero eso no es nada, me lo dicen al final. Cuando falta poco para las bodas, no vamos a ir. Ese es el rechazo de esos invitados. Verso 3. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron ir. Hermanos, se complica el panorama para que el rey, a Dios no se le complica nada, ¿sí? Tengamos eso presente. Pero en la presentación que está haciendo el Señor Jesús, el panorama está complicado. Y bien complicado para ellos. Bien complicado para aquellos invitados. Finalmente lo vamos a ver. Pero el Señor siempre tiene una solución para todo. Hermanos, pero eso es muy triste para el que está invitando y para el que se está casando. Esto es un acto de sabotaje colectivo. Se pusieron de acuerdo para decir no a la invitación del rey. Se pusieron de acuerdo, porque eso era lo que hacía el sistema religioso. Ponía de acuerdo, luego la nación lo seguía a ellos y todos estaban de acuerdo para rechazar a Dios. Después del primer rechazo, este rey insiste de nuevo con su invitación, porque es un rey paciente, es un rey misericordioso y es un rey lento para la ira y es un rey grande de misericordia. Solo por eso. Y eso lo hace si no este rey. Nosotros no lo haríamos. Cancelaríamos la fiesta. Verso 4. Entonces, ¿qué hizo este rey? Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid, venid a las bodas. ¿Ven? Dios está rogando. Eso es algo especial. Este rey está rogando: vengan, mi comida la voy a compartir con ustedes, mis animales engordados los voy a compartir con ustedes. Vengan, vengan, todo está preparado, no falta nada, no tienen que traer nada, yo lo organicé todo, vengan a mi fiesta. Esto es algo muy especial, mis hermanos, que el rey haga una invitación y le ruegue a sus invitados para que vengan a su fiesta después de haberlo rechazado. Piensen en esto. Porque normalmente un rey con mucha autoridad, como es el caso de este rey, ¿qué hace? Un decreto: comuníquese y cúmplase. Necesito 30,000 personas en mi fiesta y llegan porque llegan. ¿Por qué? Porque tiene autoridad. Pero no, con Dios no es así. Dios viene e insiste, e insiste, e insiste. Años. Aquí está diciendo dos ejemplos, porque es una ilustración para tratar con el corazón de ellos. Pero ¿cuántos años Dios ha insistido con cada uno de nosotros? Insiste, insiste. Caemos, insiste. Nos disciplina, insiste. Trata con nosotros, insiste. Sigue llamando. Y ese era el caso de la nación de Israel. Hermanos, Dios está llamando insistentemente. A ti te ha estado llamando insistentemente, insistiendo, hasta el día de hoy, para que vengas a su fiesta de bodas. Pregunta: ¿por qué te resistes al rey? ¿Por qué te resistes a esa invitación? Algunos de los que estamos aquí hemos hecho, como decía ahorita, alguna sencilla reunión con el fin de invitar a los que amamos. Obviamente no igual a la reunión o al banquete que está celebrando este rey, pero hacemos una reunión en la casa, ponemos mesas, conseguimos comida, conseguimos flores, conseguimos quien nos ayude y todo esto, y estamos muy animados. Un cumpleaños, unos 15 o una boda, qué sé yo, y queremos compartir con ellos nuestros alimentos y tenemos todo listo. Pero si estos invitados nos cancelan, en nuestro caso es muy, muy triste. Podríamos ver en nuestro caso, la señora, y generalmente estas fiestas las organizamos en familia, en pareja, sentada llorando porque le arruinaron la fiesta. Dijeron que no. Y pensando en las deudas, en el granero donde nos quedaron los compromisos, la comida está hecha, los animales, o sea, sería muy triste, hermanos. Y el hombre despreciando a Dios de la misma manera. Con seguridad nosotros nos molestamos mucho y nos entristecemos
en este momento y cancelaríamos entonces la fiesta y tal vez no queremos saber más de estos invitados para una próxima fiesta. No los volveríamos a invitar. Y precisamente era lo que estaban haciendo estos invitados, un saboteo colectivo al plan de Dios. Y este rey, en cambio, es misericordioso y en el caso de esta fiesta, que era para bendición de ellos, vuelve a insistirles. Pero cuando Dios les insiste, estos invitados cambiaron de estrategia. Se volvieron violentos. Aparte que dijeron que no, aparte de que le dañaron la fiesta, aparte de que se pusieron de acuerdo de forma colectiva para decirle que no, cuando el rey insiste y manda a los otros, se pusieron violentos. Hermanos, imagínense dónde va avanzando el asunto. Verso 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a su negocio. Otros tomaron a los siervos, los afrentaron y los mataron. Hermanos, se puso grave el asunto. Ya aquí hay sangre derramada. O sea, es tanto el odio de aquellos invitados que mataron a los mensajeros. Usted le dice a un amigo, vaya a la casa de Sultanito y dígale que lo invito a la fiesta, que no falte. Venga, ¿qué pasó que no volvió? No, lo mataron. Hermanos, esto es grave. Mataron a los mensajeros. Unos se fueron a su labranza. Yo pregunto, cuando Dios te llama, ¿lo cambias por tu labranza? ¿No sabes que Él es el dueño del campo? Otros se fueron a su negocio. Cuando Dios te invita a las bodas del Cordero, ¿rechazas la invitación y vas a tu negocio? ¿No sabes que Él es el dueño de tu negocio? Pero aquí está el caso más grave, verso 6. Otros tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Y ese era el caso específico de estos israelitas religiosos. Todo el tiempo mataron a todos los profetas. El último de ellos, antes del Señor Jesús, había sido Juan Bautista y lo degollaron, lo decapitaron. Y a Jesús también lo van a matar. Entonces, era el caso específico de ellos. Y ellos sabían que el Señor hablaba de ellos, porque en Mateo 21:45, una parábola antes de esta, dice: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. O sea que ellos sabían que el Señor les estaba hablando al corazón. Ellos sabían que los acusados eran ellos. Ellos entendían que el Señor les estaba diciendo a ellos: ustedes son homicidas, ustedes son asesinos, ustedes desprecian el mensaje, desprecian a los mensajeros, despreciaron al mismo rey y matan a los mensajeros. Esto ya, hermanos, no era un asunto de invitación a una boda. Esto ya era una guerra declarada. Como quien dice: ni voy a ir a su fiesta, rompo la invitación y si insistes mato a tus mensajeros. ¿Qué sigue? Esto es un desafío, hermanos. Entraron en guerra con el rey y el rey tiene poder. El rey tiene poder. Vuelvo al ejemplo. Si fuéramos nosotros los que invitamos al banquete, ¿qué haríamos si nuestros invitados son asesinados? ¿Qué haríamos nosotros? En nuestro caso, denunciar ante las autoridades competentes porque hay un muerto, o dos muertos, o tres muertos. Denunciar y dejar las cosas, que juzgue Dios, pero que la justicia juzgue. Eso haríamos nosotros. Lo denunciamos ante las autoridades y ya no serán más nuestros invitados. Hermanos, esto que está pasando en esta fase del reino es algo terrible, porque hoy día sigue pasando lo mismo. Esta escena terrible es la que está viviendo el reino de Dios en este mismo momento, hasta la venida segunda de Cristo, hasta la segunda venida. Hoy día rechazan el mensaje, rechazan la invitación, la rechazan por trabajo, la rechazan por negocios, y otros se enfrentan al rey. Aquellos más perversos están matando cristianos por predicar el evangelio. Entonces está pasando lo mismo. Estamos aún en esta fase. ¿Cuándo se termina esta fase? En la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿qué pasó con esto? Colmaron con esto la paciencia del rey. La colmaron. Y con razón. Si rechazaron la invitación, el rey debe enojarse por eso. Claro que sí, porque él es el rey. Pero el rey tuvo paciencia y tuvo misericordia. Pero si asesinaron a los mensajeros, el rey con mayor razón debe enojarse.
Es una declaración de guerra y el rey es poderoso, tiene autoridad y no solo debe enojarse, sino que debe hacer justicia. ¿A quiénes? A la familia de los que fallecieron. Debe hacer justicia porque el rey es justo, el rey es bueno. Un rey enojado con todo el poder y la autoridad que tiene no es algo pequeño, mis hermanos. Este rey no es un rey cualquiera. Este rey de la parábola es Dios y este enojo es santo y es justo, y en la Biblia se conoce como la ira de Dios o como la justicia retributiva de Dios. Toda alma que pecare ciertamente morirá. Es la sentencia de Dios. Y sus juicios son verdaderos y Él juzga con poder, con equidad y con justicia. Los juicios de Dios son verdaderos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Con Dios no se juega. Dios tiene paciencia. Dios espera. Dios llama. Dios vuelve a llamar. Dios perdona. Dios no rechaza al corazón arrepentido. Pero hermanos, Él es juez y es rey. Por eso no se puede jugar. ¿Qué pasó entonces, mis hermanos? Verso 7. Al oír el rey, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Se lo merecían? Según la justicia de Dios, sí, justicia retributiva. Dios está siendo justo. Deténgase aquí por un momento porque eso ya sucedió. Esto para estos fariseos era en ese momento profético, porque apenas iba a pasar, porque estábamos en el año 32 y medio más o menos aproximadamente, y el Señor estaba diciéndoles acerca de lo que va a pasar aquí en el verso 7, quemó la ciudad, y ellos tenían que esforzarse para entender esto. Jerusalén era el centro de adoración y Dios en su juicio la iba a destruir, y aquí lo estaba anunciando anticipadamente, pero tal vez ellos no tenían el canon bíblico, no tenían el Espíritu Santo, eran enemigos de Dios. Entonces es muy probable que les fuera muy difícil entender, pero sabían que hablaban de ellos. Entonces alguna parte tenían que haber entendido o haber que comprendido. Nosotros tenemos el privilegio de comprenderlo y entenderlo porque nosotros estamos 2025 años después de Cristo. Y todo ya fue cumplido, o parte de lo que Él dijo ya fue cumplido. Entonces podemos ver el canon bíblico que también fue terminado y podemos comprenderlo. Nosotros no tenemos que esforzarnos porque ya pasó y es historia. Solo tenemos que leer la historia entre líneas con cuidado y saber de qué estaba hablando. Aquellos homicidas fueron destruidos y Jerusalén fue literalmente quemada en el año 70 por el Imperio Romano al mando del general Tito, que después fue emperador de Roma también. Eso pasó. Lo que el Señor les estaba diciendo, claro que iba a pasar, porque Jesús es Dios. Y lo que el Señor decía es palabra de Dios. Estos que están rechazando la invitación son estos mismos religiosos. Mataron a los mensajeros y está hablando de los mismos y está hablándole a los mismos. Y a los mismos que lo van a matar a él. Pero aunque los israelitas rechacen la invitación, no hay vuelta atrás para el rey. Este banquete se hará y la fiesta se celebrará. Porque Dios lo ha dicho, Dios lo ha determinado en su consejo eterno de redención. Desde antes que el mundo fuera, ya estaba preparada la boda. Así, mis hermanos, que no hay vuelta atrás. Verso 8. Dice el verso 8: entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas. O sea, Dios ya lo había determinado. Mas los que fueron convidados no eran dignos. Porque el que rechaza la invitación del rey no es digno de entrar a la fiesta. Porque el que da la espalda por su labranza no es digno de entrar a la fiesta. Porque el que da la espalda a la invitación por sus negocios no es digno de entrar a la fiesta. Porque el que le declara la guerra al rey asesinando a sus profetas no es digno del banquete de bodas, a menos que se arrepienta. A menos que se arrepienta, eso lo cambia todo. Ellos tenían que arrepentirse, pero no lo hicieron, sino que emprendieron de una forma más osada el plan para matar a Jesús. Y Dios, con esa determinación de ellos, Dios endurece más el corazón de estos religiosos y con ellos al pueblo que lo sigue.
y los puso bajo un juicio, bajo un castigo. Y aquí se produce algo muy especial, una apertura del reino, una apertura de la invitación. Vean verso 9, por favor. Verso 9 de nuestro pasaje. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Había una invitación para la familia, había una invitación para los cercanos, había una invitación para los amigos, pero estos no fueron y hay una apertura. Amplíe la lista, ya no hay restricciones. Vaya y invítelos a todos, a todos. Bueno, el evangelio empezó a predicárseles a todos después del endurecimiento de Israel, ¿cierto? A todos, y se está predicando hoy a todos, a toda lengua, a toda tribu y a toda nación. Un cambio de invitados, una apertura. Y entonces vemos otro aspecto que hay en la parábola: los nuevos invitados. ¿Quiénes son? Hay nuevos invitados, mis hermanos. Los invitados originales eran los israelitas, la casa de Israel, la casa de Jacob. Pero ahora van a experimentar un terrible juicio que, por lo que ya sabemos nosotros, sí se llevó a cabo. Que Jerusalén fue quemada en el año 70, que fue destruida y que ellos fueron exiliados y estuvieron en el exilio más de 1900 años, hermanos. Un castigo terrible de parte de Dios, porque Dios no pasó por alto sus rebeliones. Y en medio de ese exilio, una persecución donde murieron millones de ellos en todas las naciones de la tierra, porque los perseguían por ser judíos y los mataban por ser judíos. Lamentablemente, y tiene que ser algo que nos duele a todos, los juicios contra esa nación han sido duros y terribles de parte de Dios, y justos, porque Dios no obra en injusticia, Dios es justo. Entonces, con esto vino la apertura del reino para el mundo gentil. ¿Quiénes son los gentiles? Hermanos, son aquellos que no tienen una relación con el Dios de Israel por el pacto, ni son descendientes genealógicamente de Abraham. Pero por la fe, el pacto los alcanzó. Por la fe en el Dios de Israel, el pacto que Dios hace con Israel nos alcanzó. A nosotros, los gentiles. Ahora, por la fe, los creyentes gentiles somos hijos de Abraham. Entonces somos hermanos de los creyentes de ellos, porque también somos hijos de Abraham. Ahora, por la fe, los creyentes gentiles hemos sido hechos beneficiarios del pacto de Dios con Israel. Y por la fe, los creyentes gentiles fuimos añadidos a la ciudadanía de Israel de aquellos que creyeron en Dios. Por la fe fuimos añadidos. Entonces, hermanos, aquí hay un misterio. Enseguida vamos a leer acerca de ese misterio. Tengamos en mente una cosa: Israel tiene un conflicto natural con Dios desde su mismo nacimiento, o desde su misma esencia, desde su mismo ser. Porque es que, ¿quién es Israel? Jacob, que tiene una lucha en Peniel cuando venía a encontrarse con su hermano Esaú. Aquella noche Dios le cambia el nombre y se lo cambia por Israel. Pero eso tiene un sentido muy importante, mis hermanos. Por eso les digo que aquí hay un misterio, y vamos a llegar hasta el misterio, y luego apenas veamos el misterio le damos la gloria a Dios y estamos tranquilos. En Génesis 32, del 26 al 28, búsquenlo en su Biblia, por favor. Génesis 32, del 26 al 28. Y les voy a decir por qué Israel tiene un conflicto natural con su creador. Dice la palabra de Dios. Recuerden que allí estaba luchando Jacob con el ángel y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Otras traducciones dicen: o has prevalecido.
Entonces Israel aquel día quedó descoyuntado y quedó cojeando. ¿Por qué? Porque tiene una lucha con Dios, pero prevaleció. Este Israel significa el que lucha con Dios y lucha con los hombres y prevalece. Entonces Israel, en su naturaleza de nación, hace lo mismo. Lucha con Dios, lucha contra Dios, lucha contra los hombres, pero prevalece. ¿Por qué prevalece? Por el juramento de Dios y por el pacto de Dios. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, Dios trata con Israel, Dios castiga a Israel, pero Dios no lo destituye de la misión que Israel cumplirá dentro del plan de Dios. Israel significa entonces eso, el que luchó con Dios y con los hombres y prevaleció, no dejó de ser. Y este severo castigo para con ellos trajo para los gentiles la apertura de la invitación a la fiesta de bodas. Dentro del severo castigo que había, un endurecimiento del corazón de ellos para con Dios. Ellos pecaron, Dios los hace ir al exilio, los endurece más y el Señor abre el reino de los cielos para los creyentes del mundo gentil. Hermanos, para no concluir mal estos pasajes tan profundos, es importante revisar todos los detalles. Yo quiero hacerles una pregunta, para que pongamos en orden esa idea de pensamientos, porque hoy día tenemos una mezcla. Dios desechó a todos los gentiles por culpa de los gentiles que no creyeron. ¿Cierto que no? Entonces Dios no desechó a todo Israel por culpa de los que no creyeron. ¿Sí se dan cuenta? Porque es que hay un argumento que dice, o personas que argumentan, que Dios desechó a Israel, el pueblo que desde antes conoció, por el endurecimiento de ellos. Pero es que hay unos de ellos que vienen creyendo. Los apóstoles, los 3,000 que creyeron el día de Pentecostés, los 5,000 que creyeron el día de Pentecostés, y los que siguen creyendo en Cristo a lo largo de la historia. Entonces Dios lo que desechó y destituyó fue a unas generaciones de ellos, muy específicamente aquella generación que los lleva a la cruz, porque ellos mismos dicen que la sangre de este hombre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 1900 años y un poquito más. 1900 años y un poquito más. Entonces, Dios sigue salvando a un remanente del mundo gentil, aunque destruirá a los impíos del mundo gentil. Dios sigue salvando a un remanente de Israel, aunque Dios tiene un trato de juicio con ellos. Así fue con Israel. No destruyó del todo la nación, escogió de ella un remanente, los profetas, los apóstoles y los que creyeron en Jesucristo. Hermanos, eso está claro en la Biblia. Solamente tenemos que leer con cuidado, tenemos que leer en orden y tenemos que leer el panorama completo desde Génesis hasta Apocalipsis, porque cuando nosotros leemos un pasaje y no lo entendemos y no lo comprendemos, hay que ampliarlo, hay que hacerle zoom. ¿Qué hacemos cuando no vemos algo claramente en la pantalla? Le hacemos zoom, lo separamos y empezamos a verlo con más claridad. Bueno, así es la Biblia. Entonces, esto está claro en la Biblia y en la historia. Lo que pasó nosotros ya lo sabemos porque la historia lo habla. De hecho, en el año 48 el Israel que vive en nuestros días volvió a su tierra original, la tierra de los cananeos, o la tierra que ellos ocuparon desde el principio, que Dios le juró a Abraham que daría a sus hijos eternamente. Ellos están ahí y Dios está tratando con ellos y aún son incrédulos en un 90 y punta por ciento, no sé cuánto. Pero hay un remanente y Dios sigue cumpliendo sus promesas y nosotros seguimos entrando, los gentiles seguimos entrando a ser parte de esta invitación a estas bodas. Y hermanos, para completar esto de los gentiles, o de la apertura del reino de los gentiles, o de la apertura, la invitación a las bodas de los gentiles, vayamos por favor a Efesios 2:11. Vea qué hermoso. Este pasaje casi no requiere explicación, voy a irlo leyendo. Van meditando en él y van viendo la consecuencia y la coherencia que lo que vengo diciendo la Biblia lo dice. Efesios 2:11 al versículo 18, de 2:11 al 22. Vamos a irlo leyendo. Como les digo, no requiere mucha explicación porque lo que está haciendo Pablo aquí es explicar algo que genera una inquietud en medio de los creyentes gentiles que estaban conviviendo de hecho
con unos creyentes que eran de procedencia judía, y entre ellos habían diferencias o habían conflictos a causa de la cultura y a causa de la religión. ¿Qué hace Pablo? Él dice: por tanto, acordados de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Verso 12: en aquel tiempo estabais los gentiles sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esta apertura, así estaban los gentiles. Pero por la rebelión de aquellos se abrió la puerta a los gentiles. Por el rechazo de aquellos a la invitación se abrió la puerta a los gentiles. Entonces, para los judíos un problema porque viene un juicio para ellos, pero para nosotros un beneficio. Para el plan de Dios una bendición. Verso 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cercanos a qué? A lo que acabo de decir atrás, a la ciudadanía de Israel, cercanos al pacto de las promesas que Dios hizo con ellos, y con esperanza y con Dios en el mundo. ¿Cómo estaban? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo estamos? Con esperanza y con Dios en el mundo. Verso 15: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Por qué? Por esta apertura que estamos viviendo por el rechazo de ellos. Verso 16: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, matando en ella las enemistades. Verso 17: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros los gentiles que estabais lejos, y a aquellos los judíos que estaban cerca. Verso 18: porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Ven el plan de Dios cómo se vuelve claro? ¿Ven el plan de Dios cómo se vuelve sencillo? Porque Pablo aquí lo está explicando. ¿Cómo así? No está diciendo en el pasaje que leímos que no son dignos. Si el pasaje dice que no son dignos de entrar, entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí en este otro pasaje? La Biblia no se contradice, mis hermanos. Pero los que se arrepintieron sí lo son. Aquellos que aceptaron a Cristo sí lo son. Dentro de ellos siempre ha quedado un remanente a causa del pacto y a causa del juramento de Dios, que ellos son salvos por gracia, así como los gentiles que creen son salvos por gracia. Entonces no son salvos por obras. Y aquí está la diferencia. Este remanente de Israel no se salvó por obras. El remanente de los gentiles que cree se salvó por gracia. Entonces el que cree de los judíos también es por gracia. Y de ahí de los dos hace un solo hombre. ¿Lo ven? Qué hermoso y qué bonito. Verso 19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Quiénes? Los gentiles, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. ¿Ven la explicación de Pablo aquí en este pasaje? ¿Cómo es claro? Somos parte del pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, ellos son el pueblo de Dios, nosotros somos, porque a los creyentes de ellos fuimos añadidos hasta el día que Cristo venga por segunda vez, y diremos amén, gloria a Dios. Amén. Esta apertura y este cambio de invitados, entonces, ¿qué significa? Se los voy a explicar como lo explicó Pablo. Es la bienvenida a los gentiles, pero es un gran misterio. Sigue habiendo un misterio ahí, una gran verdad, pero es una paradoja para nuestra mente, pero en la sabiduría de Dios es perfecto. Romanos 11, 25 al 26. Pablo a los gentiles de Roma: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel
endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Lo ven, hermanos? Hay un misterio grande aquí. El endurecimiento de ellos fue para nuestro bien, y el Señor los castigó con firmeza y con santidad. Pero, hermanos, nosotros no podemos ser arrogantes, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Es una arrogancia pensar que Dios los desechó, cuando la Biblia dice que Dios no los desechó. Pero es un acierto saber que Dios los ha castigado, que Dios los ha juzgado con equidad y con justicia, y que Dios no pasa por alto la maldad ni de su pueblo ni de los gentiles. ¿Cuál todo Israel será salvo? ¿Cuál es todo Israel? El que creyó de ellos, el que creyó del mundo gentil, que fue añadido a los creyentes de ellos. Ese es el todo Israel que va a ser salvo. Ese es el todo Israel, hermanos, porque los que rechazan a Cristo de allá van al infierno, y los que rechazan a Cristo del mundo gentil van al infierno. Eso es simple. El Señor le dijo a los mismos fariseos y a estos mismos religiosos que está confrontando en esta parábola, les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces yo no estoy diciendo que por ser israelitas son salvos, no, estoy diciendo que ellos son el pueblo escogido de Dios, que los que lo aceptaron de allá son el pueblo de Dios, que los que lo aceptaron del mundo gentil son añadidos a ese pueblo creyente de Dios, y que los demás, impíos de aquí e impíos de allá, el Señor sabe hacer sus juicios. No hay que enseñarle a Dios a hacer sus juicios, ninguno de nosotros puede. Entonces, como esto es un misterio, Pablo, al escribir Romanos 11, que es donde está enseñando acerca de este misterio, lo cierra con una expresión de admiración muy hermosa, que a nosotros también es útil, porque realmente, para que se mantenga ese misterio ahí, lo que el Señor dejó, que no quiso contarnos del todo, se va a quedar así hasta el día que estemos con Cristo. Romanos 11, 33 al 36 dice: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese compensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, así nosotros, mis hermanos, vemos estos pasajes y decimos: gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, en la profundidad de este misterio, los gentiles fuimos llamados, fuimos invitados a la fiesta de bodas, y los que hemos creído somos salvos. Verso 10. Estamos yendo por el pasaje principal, y vamos a terminar de comprenderlo. Verso 10. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Qué leíamos ahorita? Hasta que no entre la plenitud de los gentiles. Van a entrar todos los que el Señor preparó, y van a entrar todos los judíos que el Señor salvó por elección soberana. Y aquí estamos nosotros. El reino eterno se inaugurará, así a los invitados no les guste, así no vengan, así algunos se enfrenten a Dios. Ya todo está preparado. Verso 11. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Hermanos, Dios mandó a invitar a muchos, pero hay que ir vestido de bodas, y si no, serán devueltos. ¿Cómo es vestirse de bodas? Resulta de que en esta fiesta los invitados son la novia. Es que ese es el punto. El Señor se va a casar con los invitados, y por eso aquellos invitados no fueron. Resulta que si no hay invitados, no hay matrimonio. Y eso es lo duro, o eso era lo fuerte de aquella invitación que le está diciendo. Porque entonces, si no va la novia, ¿con quién se va a casar el novio? ¿Se dan cuenta? En aquellas bodas del Cordero será unido a Cristo la iglesia en una unidad eterna y perfecta, esposo y esposa. La novia es la esposa. Entonces los invitados estaban siendo invitados para casarse con el esposo.
¿Cómo se viste de bodas entonces uno para esta fiesta? Sería la pregunta en este punto del pasaje. ¿Cómo nos vestimos nosotros de bodas para entrar a esta fiesta? Mire qué lindo, la Biblia lo dice todo, Romanos 13, del 13 al 14. Vea qué belleza. Andemos como de día, esa es parte del vestido. Honestamente es parte del vestido. No en glotonerías y borracheras es parte del vestido. No en lujurias y lascivias es parte del vestido. No en contiendas y envidias es parte del vestido. Verso 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vea qué hermoso. Vestíos del Señor Jesucristo. Ahí en ese pasaje está el manto, el cinto, el vestido de lino fino, ahí está todo, ahí está el ramo, ahí está todo. Dejando de hacer lo uno, lo que está prohibido por Dios, haciendo lo que Dios ha mandado que hagamos y creyendo en Cristo, vamos vestidos de novia. Y resulta que aquel que el Señor vio allá no era un creyente, no estaba vestido como novio, no estaba vestido para bodas, y lo sacaron y fue echado ¿dónde? En las tinieblas. Y quiero leer de nuevo entonces, porque tiene sentido aquí en lo que estoy diciendo, Apocalipsis 19 del 7 al 9, que lo leímos ahorita cuando hablábamos de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19 del 7 al 9. Vea qué hermosura para ir cerrando, mis hermanos. ¿Qué dice Apocalipsis 19 del 7 al 9? ¿Qué estaba viendo Juan? Las bodas del Cordero allá al final, allá al comienzo del reino eterno. ¿Y qué escribe él? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Se dan cuenta? La cena de las bodas del Cordero, la parábola que le estaba diciendo a aquellos religiosos era esa. La invitación era para ustedes. La invitación original era para ustedes. Pero ahora voy a tener que desechar un remanente grande de ustedes, quemarle su ciudad para hacer justicia, y voy a invitar a los gentiles. ¿Sí se dan cuenta? Aquí estamos por la gloria de Dios y por la gracia de Dios, pero no debemos ser arrogantes en cuanto a Israel. Mucho cuidado, que ya vimos la advertencia, para que no seamos arrogantes en cuanto a lo que le ha acontecido a Israel. ¿Qué? Endurecimiento en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles. Verso 13. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. El llamamiento es ¿para cuántos? Para todo el mundo, ¿sí? Pero solamente unos van a entrar, aquellos que entran con vestido para bodas. No todos entrarán, son los que se vistieron de Cristo. Y en el caso de estos religiosos decidieron matarlo, y por eso el rey se enojó y los destruyó y quemó su ciudad. Bueno, amigo que nos visitas hoy te ha llegado en una carta especial del cielo una invitación a unas bodas. Hoy te estamos invitando a esas bodas. Si aquí hay alguno que no ha creído en Cristo, hoy te estamos entregando esa invitación. ¿La rechazarás? ¿Irás a tu labranza más bien? ¿Irás a tu negocio? ¿Te vas de paseo? ¿O te vestirás de bodas y entrarás por esa bendita puerta que es Cristo nuestro Señor? Él es la puerta para entrar también al reino de los cielos. Él es la puerta. Ven a Cristo, acepta esa invitación y no la rechaces, porque los que rechacen esa invitación, no queda más invitación, no queda más. Así, mis hermanos, que los que ya somos creyentes, esforcémonos por mantener esas vestiduras, esforcémonos por ataviarnos y estar preparados, esforcémonos para que el día que el novio venga estemos preparados, así como aquellas jovencitas que estaban con sus lámparas llenas de aceite. Vamos a orar.